Buenos días, Dios los bendiga grandemente. Qué bonito es poder estar unidos en oración en esta mañana. Y le invito a que empecemos precisamente orando y le digamos juntos, amado Dios, hoy te damos muchas gracias por esta mañana tan hermosa, por este día tan lindo, Señor, y por tu presencia que nos acompaña. Permítenos hoy entender, Señor, tu palabra, pero que no solo sea algo intelectual, sino que sea una vida de entrega y de sacrificio a ti, Señor. Una vida donde podamos exponer, Señor Dios, nuestro corazón y nuestra mente a diario contigo y poder comprender lo que tú necesitas para nosotros. Señor, líbranos de aquellas cosas, Señor, que no comprendemos o que no conocemos en ocasiones o que no podemos dejar en nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a tener tu fortaleza y que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a comprender y nos enseñes a orar como conviene. También, Señor, oramos por nuestros hermanos y hermanas que están atravesando momentos, Señor Dios, de sanidad y momentos, Señor Dios, de restauración. Quita toda enfermedad de sus vidas, Señor, y trae sobre ellos la bendición para que sean sanos y te puedan glorificar en tu nombre. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos guíes en este camino y en este nuevo día. Tus misericordias son nuevas cada mañana, dice tu palabra, pero también dice que tú eres el Padre de las misericordias, eres el Creador de las misericordias. Las necesitamos a diario para poder comprender y caminar contigo. Hoy te pedimos que nos guíes y que nos muestres en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te exaltamos. Amén y amén. Le invito a que me acompañe por un momento al Salmo capítulo 19, versículo 11. Salmos capítulo 19, verso 11. En el último devocional estuvimos viendo la importancia de la ley de Dios y de hecho este capítulo, que es la tercera parte y última, si Dios lo permite, habla y titula Las obras y la palabra de Dios. David decía que mejor eran los juicios de Dios y son más deseables que el oro y mucho más que el oro afinado y más dulces que la miel y que la que destila de panal. Que le era necesario entender eso para nosotros como creyentes. Pero hoy en el versículo 11 vamos a estudiar lo que dice. Verso 11. Tu siervo, dice David, es además amonestado con ellos, o sea, con los mandamientos de Dios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, dice David, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén y amén. Y lo primero que podemos ver en esta tercera parte del Salmo 19 es que es entendible lo que dice el versículo 11, que la importancia de ser amonestado o que nosotros de parte de Dios sea un tropiezo los mandamientos y los mandatos bíblicos para nuestra vida es tan vital porque eso va a ayudar a que nosotros no nos descarriemos, mantengamos controlados y mantengamos preservados. Mire, el versículo 11 también dice que en guardar la ley de Dios hay un gran galardón, o sea, un gran premio. Galardón es un premio. Y yo le voy a ser muy sincero. Llega un punto en el que maduramos y que el Señor nos permite entender un poco más la vida, que sabemos que necesitamos algo que nos, en cierta manera, nos guíe y nos controle para no descarriarnos. Necesitamos a Dios para preservar nuestra vida y eso nos hace más aplicados, más juiciosos. Sabemos que es importante estar entretenidos trabajando, no solamente por nuestras obligaciones a diario y compromisos, sino también por estar ocupados, porque el ocio es algo realmente que se puede abrir para cometer cualquier tipo de pecado. De hecho, hay un dicho eclesiástico entre las iglesias que dice que la mente vacía es el laboratorio del diablo. Y cuando no hay la ley de Dios que nos guía y que nos muestra el camino que debemos de seguir, empezamos a descarriarnos. Este versículo o este salmo lo escribía el hombre en ese contexto histórico de Israel, el hombre más poderoso en la sociedad. Era el rey David. Versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Y cuando David pedía que le libraran de los que lo son ocultos, él estaba entendiendo que él desconocía e ignoraba muchos errores en nuestra vida. Y aunque este versículo siempre me ha encantado, solamente he podido comprender, de manera que he leído este salmo, que la palabra de Dios es aquella que nos libra de nuestros propios errores, de aquellos que son ocultos. Porque al leerla vamos a entender y vamos a captar poco a poco y vamos a decir, oh, esto lo estaba haciendo mal y creo que debo pedirle perdón a Dios por esto. Cuando usted empieza a leer la Biblia por primera vez y que empieza, como debería iniciar todo creyente, en el Nuevo Testamento, leyendo San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y de ahí en adelante hasta terminarlo, usted empieza a escuchar las enseñanzas, o a ver, perdón, las enseñanzas de Jesús cuando las lee, y va dándose cuenta que hay errores ocultos que uno no los puede entender y son propios. Solo la palabra de Dios puede sacar a flote esas cosas incorrectas en nuestra vida. Mire, Dios no nos iba solamente a llamar a que nosotros diéramos el paso, por así decirlo, tomar la decisión a Dios, pero no estar fortalecidos y mucho menos estar a la deriva sin saber qué hacer o cómo comportarse. El Señor planeó eso de antemano y por eso tenemos, gracias a Dios, hoy la palabra de Dios, que es la recopilación durante muchos años de historia de los mandatos bíblicos hablados de parte de Dios a través de los hombres, y luego en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios bajó realmente a entregarnos las enseñanzas del Padre Celestial. Esto va a ayudar que en su vida y en mi vida podamos ser libres y podamos, mejor dicho, salir como cuando una gacela se le escapa a un león y que no solamente libra una batalla, sino que gana realmente la vida. Así vamos a escapar de los lazos o de las cosas que Satanás nos coloca o nos enreda y los problemas diarios, porque vamos a tener la capacidad de comprender lo que Dios quiere para nosotros. El versículo 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y David comprendía que con el pasar del tiempo, cuando Dios nos empieza a entregar cada vez más y más cosas, muchas veces las soberbias se enseñorean de uno. Empezamos a hablar de una manera diferente, nuestras manos ya se mueven de una manera diferente, empezamos a señalar con la punta del dedo en ocasiones y empezamos a hablar fuerte. Estas actitudes son las indicaciones de que las soberbias están enseñoreando muchas veces de nosotros. Y ahí es donde tenemos que comprender que la palabra de Dios es aquello que nos tiene como un polo a tierra, que nos guía y que nos enseña a vivir para Cristo. Nos enseña a ser como el Rey de Reyes, que aunque era el Rey de Reyes Jesús, y aunque siempre lo será, fue el hombre más humilde que pisó esta tierra. Esto va a hacer de que esa soberbia nos enseñoreen y no nos gobiernen a nosotros, porque no es algo que de pronto usted desee que le gobierne, porque usted entenderá en su fondo que eso le daña o acaba con la relación de su hogar, de sus amigos, pero empiezan esas soberbias a enseñorearlo a uno, y solo la palabra de Dios puede ser esa, digámoslo, medicina o cura para que esto no nos pase. Luego dices, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Por qué? Porque la soberbia nos lleva a hacer cosas que no son íntegras, pero también nos lleva a tener rebelión en contra de Dios y de su palabra. Empezamos a ir en contra, ya queremos hacer lo que nosotros querramos porque Dios nos ha permitido o hemos tenido la capacidad de hacer ciertas cosas financieramente. Entonces esa rebelión empieza a levantarse en nosotros. Y solo la palabra de Dios, la lectura a diario, la humillación que nosotros mismos tengamos delante de Dios, nos postremos y le digamos, Señor, sabes que no sea yo, sino que seas tú en mí, Señor. Eso va a hacer que nuestra rebelión literal se vaya desvaneciendo. La rebelión, que son cosas de la carne o las actitudes carnales, altivas, se acaban dejándolas de alimentando su vida del Espíritu y de la palabra. Eso hace que esa parte automáticamente muera. Luego el 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca, y no solamente lo que él habla, sino que aquí hay algo muy hermoso, dice, y la meditación de mi corazón delante de ti. Delante del Señor es importante que todos los días meditemos, que nuestros corazones y comparemos nuestra vida con lo que Dios habla o con lo que usted a diario lee en la palabra. Pero sabe, el Señor sabe que meditamos en nuestro corazón. Y David entendía que le decía al Señor que fueran gratos esas meditaciones delante de él en su corazón.
Dice, oh Jehová, roca mía, significa que él se afianzaba sobre la firmeza que le entregaba a Dios. Y luego termina diciendo, y redentor mío, aquel que nos libra o nos redime. Redimir es librar, es comprar, es adquirir, es liberar de una cautividad, cautiverio o de estar preso en algún lado. Y por eso David termina diciendo el Salmo, y redentor mío. De los errores, de los horrores o de las cosas que son hasta vergonzosas en ocasiones mencionarle, el único que nos puede o le puede a usted redimir y liberar es el Señor. ¿Cómo lo va a hacer? La oración, el ayuno, la búsqueda constante de Él. Pero hay algo que se nos olvida y que no nos gusta, pero es importante hacerlo, la lectura diaria de la Biblia. Eso hace de que nuestra mente y nuestro corazón se llene a tal punto que no permita que entre algo que no corresponda al plan de Dios. Estará usted tan lleno y tan fortalecido, o tan llena y tan fortalecida, que cuando entre un pensamiento altivo, egoísta, automáticamente usted va a decir, no, aquí no. ¿Por qué? Porque en su interior Cristo vive y Cristo reina. El Señor es su redentor, Él es su roca y Él es su Dios, que siempre le ayudará. Oremos. Amado Dios, hoy te damos muchas gracias porque contamos con este privilegio tan hermoso de la palabra tuya. Bendícenos, Señor, y muéstranos, Señor, el camino que debemos de seguir. No nos deseches, Señor, en tu misericordia acógenos y bendice nuestra vida para poder caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor Dios, que es importante todos los días ser amonestados con tu palabra y que hay galardón en guardarla. Señor, que no podremos entender nuestros propios errores, pero sí tenemos la bendición de que tú nos libres de los que nos son ocultos a través de la lectura de la palabra, a través del conocimiento. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ayúdanos también, Señor, a preservar, Señor, nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón de las soberbias, que no se enseñoreen de nosotros, para poder ser personas íntegras y estar limpios de gran rebelión. Ayúdanos, Señor, a que nuestros labios o nuestros dichos de nuestra boca sean gratos, pero también en lo interno, en lo interior donde nadie nos ve, Señor Dios, tengamos esa misma fe para que sea genuina en la meditación de nuestro corazón delante tuyo, porque tú, Dios, eres nuestra roca en la cual estamos cimentados y eres el Redentor nuestro. Hoy te alabamos y te bendecimos y te exaltamos por este tiempo. Bendice a mis hermanos y hermanas que están atravesando momentos de enfermedad. Ayúdales a ellos o a sus familiares, Señor, a salir de ese valle de sombra y de muerte y libéralos en el nombre de Cristo Jesús. A ti te alabamos hoy, Señor, te bendecimos y te exaltamos en el nombre tuyo, amado Rey. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos.